Mikhail regresó a casa cerca de las 9. El camino tardó más de lo normal, nieve con lluvia, un atasco en el cruce, el conductor del taxi miraba al espejo de vez en cuando, como si temiera que el pasajero fuera a hablar en cualquier momento. Mikhail no habló. Guardó silencio y miraba por la ventana. La llave giró en la cerradura con un ligero clic. Extraño. Entró en silencio, como siempre. Se quitó el abrigo, dejó la bolsa junto a la pared. En el recibidor olía a un nuevo ambientador, algo cítrico y fuerte. Antes no había ese olor. ¿Llegaste? La voz de Aliona desde la cocina, sin entonación. Como si no estuviera sorprendida, ni contenta, ni irritada. Una mera constatación. Sí. El camino fue duro. Una voz neutra. Sin reproche ni cansancio. Salió, secándose las manos con una toalla. Figura esbelta, pelo recogido, labios sin pintar. De estar por casa, pero demasiado pulcra. Mikhail la miraba igual que a la gente en la sala de espera de un aeropuerto, intentando entender quiénes eran y con qué llegaban. ¿Quieres que caliente la cena?, preguntó ella. No es necesario. Comí por el camino. Mintió. Quería ver qué diría. Bueno, ¿qué tal fue? Ahora había algo parecido al interés. No preocupación, más bien el cumplimiento de una formalidad. Como siempre. Negociaciones, papeles, cansado. La miró. Ella no sostuvo la mirada, se apartó. Comprendo. Se lo diré a los niños, que has llegado. Y se fue. Se quedó en el recibidor. Empezó a desatarse los cordones lentamente. Notó que el zapatero no estaba en el ángulo correcto. Un detalle menor. Pero recordaba, antes era diferente. Igual que el jarrón en la cómoda. E igual que el cuadro en el pasillo. En la escalera se oyeron pasos. Primero ligeros, Sofía. Después, pesados y cautelosos, Anton. Los niños. Mikhail se enderezó, poniéndose la máscara habitual en la cara. ¿Papá? Sofía salió corriendo primero, lo abrazó por un segundo y se apartó. Hola, pequeña. Le acarició suavemente el pelo. ¿Te quedas mucho tiempo?, preguntó Anton desde la escalera, sin bajar del todo. Espero que sí. Mikhail miraba a su hijo, una mirada directa, adulta, como si esperara algo. O supiera. Más tarde, cuando se acostaron, paseó por la casa. Con cautela, sin prisa. Como hacen quienes no han vuelto a casa, sino a la escenografía de una vida conocida. La cocina estaba limpia, demasiado limpia. El fregadero vacío, la vajilla colocada por tamaños. En la mesa no había ni migas, ni rastros de la cena. En el refrigerador, recipientes con comida cuidadosamente dispuesta. Tapas iguales, sin etiquetas. En el dormitorio, su cama estaba hecha como en un hotel. Almohadas bien colocadas, la manta tensada. Mikhail se quitó la chaqueta, fue al vestidor. En la estantería de arriba, un nuevo paquete de corbatas. Él no las había comprado. A la derecha, un neceser que no había visto antes. Del cajón de abajo salió un envase de perfume nuevo. Masculino. Cogió el frasco, lo olió. No era el suyo. Ni de lejos. Volvió al dormitorio, se sentó en el borde de la cama. Escuchó atentamente. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Aliona no había entrado a desearle buenas noches. No había comprobado si todo estaba bien. Antes era un reflejo. Se tumbó en la cama, pero no se cubrió. Miraba al techo. Reflexionaba. No eran celos, era un hecho. No eran emociones, eran detalles. Empezó por lo simple, el perfume. Luego recordó, en el baño no estaba su gel de afeitar. Lo movieron. O lo quitaron. O lo tiraron. Todo era posible. Cerró los ojos. No dormía. No podía. Estaba tumbado escuchando la casa. Donde crujía el suelo, donde cambiaban la ropa de cama, donde roncaban los niños, donde no estaba cerrada la puerta. Esa noche todo era diferente. Incluso el silencio, como con un regusto extraño. Como comida a la que le habían añadido la especia equivocada. A las 3 se levantó. Sin encender la luz, fue a la cocina. Cogió agua.
En la mesa quedaba una libreta abierta. Echó un vistazo. Una anotación: jueves, gimnasio; viernes, salón de belleza. Ni gimnasio, ni salón de belleza, no había habido en su vida en los últimos 6 meses. Él lo sabía. Significaba que era una mentira o un código. Volvió al dormitorio y se sentó en una silla junto a la ventana. Miraba al patio. Más allá de la valla alta, oscuridad. Pero sabía que tarde o temprano algo aparecería. O luz en una ventana ajena. O pasos. O un olor. Al amanecer, Aliona entró como si esas horas no hubieran existido. Dijo: he puesto la lavadora. Si la ropa está en la maleta, métela en la cesta. Asintió. Sin mirarla. Sin preguntar. Simplemente observando. No se giró. Se fue. Como una extraña que vive bajo el mismo techo. Sin explicar. Sin justificarse. Sin miedo. O demasiado segura para sentirlo. Se oyeron voces infantiles. Sofía reía, de forma sonora, antinaturalmente alta, como si fuera a propósito. Anton hablaba más bajo, pero con insistencia. Mikhail escuchó atentamente. Discutían qué flor dibujar en el álbum. Una elección extraña de tema para una mañana de domingo. Estaba tumbado, sin abrir los ojos. Un hábito de los tiempos en los que las decisiones debían tomarse antes de levantarse. Ahora, solo para comprender cómo había cambiado la realidad. La casa era diferente. Aliona era diferente. Incluso los niños se comportaban de otra manera. Se levantó y fue al baño. Su toalla había desaparecido. En el gancho colgaba una sola, femenina. El cepillo de afeitar en el vaso era ajeno. Desechable. El suyo viejo con mango de madera había desaparecido. No fue un error. Fue un reemplazo. Mikhail se lavó, sin tocar los objetos ajenos. En la cocina, Aliona ya ponía la mesa. Todo estaba medido: platos, servilletas, tostadas. Lo vio y dijo con calma: ¿quieres huevos fritos? No. Café. El café está en la cafetera. Hasta han traído una nueva variedad. ¿Quién la trajo? Mikhail se servía, sin mirarla. Un cliente. Ya te lo dije. Ha abierto una tostadora. Invita a todo el mundo. No respondió. Bebió. El café estaba amargo. No suave, como había prometido. O ella no se dio cuenta. O mintió. Ambas opciones eran habituales. Anton entró, se detuvo en el marco de la puerta, miró a su padre y se sentó, en silencio. Detrás entró Sofía, con un dibujo en las manos. Papá, mira. Le tendió la hoja. Bonito, dijo Mikhail. La margarita era asimétrica, con un pétalo de más. Pensó: lo superfluo siempre es más notorio. Aliona se sentó enfrente. Comía una tostada, sin mirarlo. ¿Qué hay para hoy? Preguntó. Nada. Estoy en casa. ¿Cómo? Es decir, no voy a ninguna parte. Quiero pasar tiempo con los niños. Pero dijiste que tenías otra reunión. La cancelé. La miró a la cara. La misma máscara. Ni sorpresa, ni irritación. Solo evaluación. Como si necesitara comprender qué significaba eso. Entonces cancelaría la cita con la esteticista, dijo ella tras unos segundos. No hace falta. Vete. Yo me quedaré con ellos. Los niños levantaron la vista. Sofía sonrió. Anton siguió comiendo. Él sabía algo. O lo sentía. Mikhail notó: últimamente su hijo callaba demasiado a menudo. Después del desayuno, ordenó la cocina. Despacio. Abrió el cubo de basura. Encima, un envase de preservativos. Nuevo. Mikhail se detuvo. Recordó que en la farmacia cerca de casa no vendían de esos. Así que no era casualidad. Alguien los había traído. La pregunta era cuándo. Cerró la tapa. No lo tocó. No era el momento. En el pasillo, Aliona buscaba las llaves. La bolsa estaba abierta, el teléfono tirado en el suelo. Murmuraba para sí, irritada. ¿Las perdiste? Preguntó él. No, solo, cortó bruscamente.
Ah, aquí están. Las encontré. ¿Todo bien? Se abrochaba el abrigo cuando él dijo. ¿Te llevo? No hace falta. Así es más rápido. La miró mientras se ponía los guantes. Piel negra, suave, fina. No era su estilo. ¿Un regalo? Ella nunca había llevado cosas así. Lo recordó. El abrigo también era nuevo. No tardes, dijo él. Y tú no llegues tarde. Intentó sonreír, pero las comisuras de sus labios se torcieron de forma extraña. Cuando ella salió, Mikhail cerró la puerta tras ella. Suavemente. Sin clic. Volvió. Los niños montaban un rompecabezas. Se sentó a su lado. ¿El trabajo de mamá, a qué se dedica? Preguntó, sin mirarlos. Marketing, algo así, con Igor, dijo Sofía. Tienen una oficina en el centro, añadió Anton. ¿Has estado allí? No. Pero ella hablaba así por teléfono. Mikhail guardó silencio. Cogió su teléfono. Abrió el navegador, introdujo el nombre de la empresa. Página web sin información sobre empleados. Teléfono general. Había una foto de un hombre. Comprobó la dirección, un centro de negocios, varios centenares de inquilinos. Comprendió, la empresa podía ser una ficción. O una tapadera. O ambas cosas. Se levantó y fue al dormitorio. Abrió el cajón de la mesa. Un viejo tarjetero de Aliona. Varias tarjetas. Ninguna nueva. Solo de hacía 2 años. Pasó a su ordenador portátil. Cerrado. Contraseña. No intentó forzarla. Notó, antes no había contraseña. Llamó a Maxim, un viejo conocido. El que había llevado para él un proceso complejo sobre propiedad intelectual. Hola. Mikhail. Necesito comprobar algo. ¿Serio? Sí. Información. De forma privada. Sobre una persona. Nombre, número, rutas. Por ahora solo nombre y foto. El resto, después. ¿Para cuándo lo necesitas? Cuanto antes, mejor. Intercambiaron contactos. Mikhail envió la foto de Igor de la página web. Sin fecha. Sin contexto. El día se arrastró lentamente. Intentó leer, respondió un par de correos electrónicos, estuvo con los niños. Todo a medio gas. Esperaba. No un momento, una señal. Algo que le diera derecho a actuar. Aliona regresó a las 6. Estaba maquillada, olía a ese perfume, pesado, con notas de vainilla y tabaco. No femenino. No nuevo. Mikhail lo anotó. Entró en el dormitorio, se cambió, como si todo fuera normal. ¿Qué tal los niños? Bien. ¿Cenamos? Ya cenamos. Se detuvo por un segundo. Él observaba. En esa pausa estaba todo. Miedo, irritación, intento de calcular cuánto sabía. Dijo. Voy a ducharme. Estoy terriblemente cansada. Asintió. Se sentó en el sillón. Cogió un libro. Leyó 3 minutos. Luego lo dejó, sin cerrarlo. La pausa era artificial. La casa se llenaba de tensión, como un recipiente. Silencio. Sin ruido. Pero Mikhail sabía que algo empezaba a fluir bajo la superficie. Y pronto reventaría. Maxim llamó al mediodía, 3 días después. Su voz era grave, breve, como siempre que encontraba algo sobre lo que era mejor no preguntar demasiado. Mikhail, ese chico que me enviaste. Igor Ignatov. Apareció en los informes hace un par de años. Una clínica privada, problemas de licencia. ¿Qué exactamente? La historia es turbia. Infracciones en el almacenamiento de datos, acceso no autorizado a historiales médicos, rumores de manipulaciones con pruebas de ADN. Lo taparon todo, pero quedó el resquemor. Ahora oficialmente no trabaja en ninguna parte. Pero en el sistema apareció un dato interesante, en los últimos 6 meses se registraba en una urbanización vigilada. Allí acude a menudo una mujer. El nombre no está indicado. Te enviaré las fotografías. Mikhail estaba sentado a la mesa en el despacho. La ventana estaba cerrada, las cortinas corridas. Fuera caía una fina nieve.
Escuchaba y ya no se sorprendía. No se enfadaba. Simplemente recopilaba. Unos minutos después llegó un mensaje. Mikhail lo abrió. En la pantalla, una mujer con un abrigo y capucha, pero el perfil era reconocible. Aliona. Junto a ella, Igor. Entran en el portal. No se cogen de la mano. Pero van demasiado sincronizados. Dejó el teléfono. Se quedó en el sillón. Manos entrelazadas, mirada al suelo. Todo lo que parecía disperso, el olor, el perfume, las toallas, las visitas, al salón de belleza, las pausas en la conversación, todo se juntaba en una línea recta. No se sorprendía. Solo registraba. En silencio. Por la tarde regresó a casa con la compra. Un hábito. Antes era una forma de ser útil. Ahora, un motivo para observar. Mientras Aliona se ocupaba en la cocina, él entró en su habitación. Formalmente, era el dormitorio común, pero de hecho ya era el suyo. No buscaba pruebas, sino el ritmo. Donde dejaba las cosas, cómo doblaba la ropa, cómo colocaba los zapatos. Todo indicaba la presencia constante de una segunda persona. No rastros domésticos, sino conductuales. En el armario, una camisa de hombre. Blanca, cara. No su talla. En la estantería, una maquinilla de afeitar, un paquete de cuchillas. Sin usar. Como compradas a propósito, pero no utilizadas. Como una decoración. Cerró el armario. Fue al baño. Miró en el botiquín. Pastillas para el dolor de cabeza. Un tranquilizante. Vitaminas femeninas. Preservativos, no había. Pero en el cajón de abajo, un paquete nuevo de lubricante, escondido detrás de las toallas. Mikhail no tocó. Simplemente contaba. Registraba. Confirmaba. Al día siguiente, pasó por casa de Víctor, un abogado, amigo de la universidad. Víctor llevaba casos familiares, ayudaba con herencias, divorcios, divisiones de bienes. Hombre parco en palabras, pero preciso. La división de bienes, si es sin escándalos, tarda de 4 a 6 meses, dijo, hojeando los documentos. Si hay niños, más tiempo. Especialmente si la madre disputa la custodia. ¿Y si tengo pruebas de la relación? ¿Sexual? Sí. ¿Fotos, videos, correspondencia? Por ahora solo indicios. Mejor directas. Entonces el tribunal estará de tu lado. Mikhail guardó silencio. Lo sabía, las pruebas no eran para castigar. Sino para quitar ilusiones. Aliona debía ver que él no era quien ella creía. Empieza la recopilación, dijo él. Sin notificación. Por ahora, en vía extrajudicial. Comprendido. Se lo pasaré a nuestro investigador privado. Todo discreto. Sin dejar rastro. Acordaron que el primer paso sería instalar vigilancia en el apartamento al que acudía Igor. El segundo, analizar el movimiento de las tarjetas bancarias de Aliona. Mikhail proporcionó copias de recibos, extractos, los últimos SMS. Salió de casa de Víctor más tarde de lo previsto. Los niños ya dormían. Aliona leía en el salón, arropada con una manta, con una copa de vino. ¿Dónde estuviste?, preguntó ella, sin apartar la vista de la página. En casa de un amigo. ¿Por la noche? Nos vemos poco. ¿Y no te parece extraño desaparecer así? En la voz no había reproche. Solo una formulación. Ella empezaba a jugar al equilibrio. ¿Y a ti no te parece extraño poner una maquinilla de afeitar ajena en nuestro baño? Pausa. La página del libro seguía sin pasar. Sus ojos no se movían. Mikhail sabía, ahora estaba decidiendo qué estrategia elegir. Ataque, defensa, evasión. ¿A qué te refieres?, preguntó ella. Por ahora, a nada. Solo una pregunta. ¿Quizás te lo estás inventando? ¿Paranoia? Hablaba suavemente, con cautela. Pero en la voz tembló el acero. Quizás. Veremos. Pasó junto a ella y se fue al dormitorio. Aliona se quedó en el sillón. Oyó cómo ponía la copa sobre la mesa. Luego, pasos. No fue tras él. No intentó aclarar nada. Esto significaba solo una cosa, ya había elegido de qué lado estaba. Por la noche no durmió.
Miraba al techo y pensaba en lo imperceptiblemente que se puede perder el control. En lo lentamente que alguien ajeno aparece en casa. Sin escándalos. Sin explosiones. Simplemente, a nivel de olores, toallas, horarios. No pensaba en sentimientos. Solo en acciones. Tenía hijos. Tenía recursos. Tenía inteligencia. Y tenía tiempo. Esto era suficiente para recuperar su espacio. Y destruir el juego ajeno. Paso a paso. Fríamente. Sin emociones. Sin derecho a error. Mikhail se despertó a las 6 de la mañana. Sin despertador. La luz fría de las farolas de la calle aún se filtraba por las cortinas. La casa estaba en silencio. Demasiado. Estuvo tumbado unos minutos, luego se levantó y fue a la habitación de los niños. La puerta estaba entreabierta. Sofía dormía, con las piernas recogidas. Anton estaba tumbado boca arriba, con los ojos cerrados, pero la respiración demasiado uniforme. Mikhail comprendió, no dormía. No dijo nada. Cerró la puerta y bajó a la cocina. El café tardó en hacerse. Esperaba, mirando por la ventana. Detrás del cristal, la valla, la nieve, el amanecer gris. Vacío. Aliona apareció más tarde. En bata, con el pelo mojado. Olía a champú con aroma a melocotón, antes usaba otro. Fue al fregadero, enjuagó una taza, sin mirarlo. ¿Hoy estás en casa?, preguntó. Sí. ¿Todo el día? Todo el día. No respondió. Se sirvió agua, bebió un sorbo, dejó la taza y se fue al dormitorio. Mikhail notó, cada día se volvía menos cautelosa. O, al contrario, más segura. Esto ya no era una máscara. Era otro papel. Aquel en el que ella tenía el control. Llamó a Maxim cerca de las 9. ¿Hay movimiento? Ignatov estuvo en el mismo apartamento 2 veces en los últimos 3 días. Una vez con una mujer desconocida, la segunda solo. ¿Y qué hay de las salidas? El coche está bajo vigilancia. Una cámara registró cómo sale Aliona de allí. Sin gorro. Se ve la cara. Te envío una captura. Envía. La captura llegó un minuto después. Aliona estaba de pie junto al portal, mirando el teléfono. Vestida no para el gimnasio. No para el trabajo. Abrigo, tacones, pendientes. Postura segura. Sonrisa. Mikhail cerró la foto y guardó el teléfono. No sentía enfado. Solo una sensación clara, esto está pasando. No una suposición, no una sombra, no una conjetura. Un hecho. Establecido. Confirmado. Atestiguado. Durante el día, recogió él mismo a los niños del colegio. Sofía salió corriendo primero, con la bufanda torcida. Papá, ¿otra vez nos recoges tú? ¿Otra vez es malo? No. Solo que es inesperado. Normalmente mamá. Hoy yo. Mikhail sonrió. No por ella, sino por la sensación de estabilidad. Anton salió despacio. Con la mochila, pasos pesados. Asintió a su padre, pero no dijo una palabra. De camino a casa, Mikhail no puso música. Miraba al frente, escuchaba la respiración de los niños detrás. ¿Estáis bien?, preguntó él. Sí, dijo Sofía. ¿Y mamá?, preguntó él en voz baja. Pausa. Anton fue el primero en responder. Se va a menudo. ¿A dónde? Dice que es trabajo. Pero a veces llega con otra ropa. No como por la mañana. ¿Te has dado cuenta? Sí. Y entonces casi no habla. Se va directamente a la habitación. Mikhail asintió. No sabía qué era peor, que su hijo lo viera todo, o que se hubiera acostumbrado a ello. Por la noche, Aliona regresó tarde. Abrió la puerta con la llave, como si nada hubiera cambiado. Mikhail estaba sentado en el salón, leyendo un informe. «Estás en casa», dijo ella. «¿Y tú, no?» «Tuvimos una visita a una obra». «¿Dónde?» «En casa de un cliente». «Ya te lo dije». Levantó la vista. Estaba de pie junto a la puerta, sin quitarse el abrigo. «Quítate las botas, hay barro en el suelo». «¿Me estás vigilando?»
Estoy vigilando el orden en la casa. Apretó los labios. Se descalzó. Dejó los zapatos junto a la pared. Fue a la cocina. Allí se detuvo, luego dijo en voz alta. ¿Cenaste? Sí, con los niños. ¿Y conmigo? Hace mucho que no cenas conmigo. Regresó al salón. Sin plato, sin comida, solo con el teléfono. ¿Qué quieres demostrar? Preguntó. No demuestro nada. Simplemente registro. ¿Registras? Comportamiento. Contradicciones. Cambios. Guardó silencio. En sus ojos brilló algo agudo, casi miedo. Pero desapareció rápidamente. Te estás volviendo diferente, dijo ella. No. Simplemente empecé a darme cuenta. Se levantó, pasó junto a ella. En el pasillo se detuvo. Los niños hacen preguntas. ¿Cuáles? ¿Por qué no duermes en casa? ¿Por qué mientes? ¿Por qué hueles a perfume ajeno? No respondió. Solo se apartó. Se fue al dormitorio. Cerró la puerta con llave. Encendió el portátil. Copió los archivos, los envió a una cuenta de correo electrónico de respaldo. Fotos, extractos, capturas de pantalla. Por si empezaba un juego de aniquilación. No esperaba perdón. No esperaba explicaciones. Solo el momento en que todo sería irreversible. Sabía que estaba cerca. Una semana después, Aliona cambió de táctica de repente. El domingo por la mañana preparó el desayuno. Tortilla, tostadas, zumo recién exprimido. En la cocina olía a menta y mantequilla. Mikhail entró, se detuvo en el umbral. Ella ya estaba sentada, bebiendo café de su taza favorita, la de la inscripción desgastada. Siéntate, dijo ella. Todo listo. Se sentó. Los niños aún dormían. En la casa había una calma inusual. ¿Quieres ir fuera de la ciudad? Preguntó ella. ¿Para qué? Simplemente para cambiar de ambiente. Iremos toda la familia. Lo hacíamos antes. Mikhail comió en silencio. Escuchaba. Las palabras sonaban antinaturales, como si estuvieran copiadas de años anteriores. ¿O vuelves a pensar que miento? Añadió en voz baja. No pienso. Sé. ¿Cómo sabes? Te esfuerzas demasiado. Es el primer signo. Dejó la taza. Se levantó. Fue a la ventana, se puso de espaldas. Te has vuelto diferente. Frío. Dejé de ser cómodo. No es lo mismo. Se giró. Cara tranquila. Pero en los ojos, tensión. No sé qué te habrás imaginado, pero... No hace falta, lo interrumpió. Simplemente no hace falta. Ambos somos adultos. Y ambos entendemos lo que está pasando. Guardó silencio. Él terminó de comer, se levantó, recogió sus cosas. ¿Y a los niños qué les dirás? Preguntó ella. Nada. Por ahora. Durante el día se encontró con Víctor. Este le entregó una memoria USB con las grabaciones. Las cámaras instaladas en el portal del apartamento de Ignatov habían registrado 8 visitas de Aliona en las últimas 3 semanas. En días diferentes, a horas diferentes. Más a menudo en la primera mitad del día. A veces con una bolsa. Siempre sin los niños. ¿Tiene sentido poner una cámara dentro? Preguntó Mikhail. Solo si quieres una confirmación directa. Quiero. Entonces se necesita una orden judicial. O trabajar a través de una agencia con acceso. Eso es dinero y tiempo. Hazlo. Di cuánto necesitas. Víctor lo miró atentamente. ¿Estás seguro de que quieres llegar hasta el final? Ya es demasiado tarde para no querer. Al día siguiente, Aliona dejó la bolsa abierta en el recibidor. Mikhail pasó, se detuvo. De un bolsillo interior asomaba un sobre blanco. Lo sacó. Dentro, un recibo de una boutique de joyería. Un colgante con una grabación. Fecha de compra, hacía 3 días. Nombre del destinatario, no indicado. Volvió a poner el sobre en su sitio. Exactamente igual. Giró el cierre de la bolsa. La cerró. Por la noche ella dijo. Quería regalarte algo. No hace falta. ¿Por qué?
¿Por qué no me lo compraste a mí? Se quedó inmóvil. Luego dijo bruscamente. Tú lo rompes todo. Simplemente no finjo. Mikhail dejó de preguntar a Aliona a dónde iba. Ella dejó de rendir cuentas. Sus diálogos se redujeron a la logística: recoge, deja, mañana médico. El silencio entre ellos se volvió denso, pesado. Como la presión antes de una tormenta. Una vez oyó una conversación. A través del delgado tabique entre la cocina y el pasillo. Ella hablaba por teléfono. No, todavía es pronto. Ha empezado a sospechar. Sí, tengo cuidado. Si acaso, diré que eres solo un amigo. La voz era grave, contenida. Pero Mikhail sabía, no fingía. Estaba construyendo. No intervino. No salió. Simplemente tomó nota: conversación, a las 15:03. Fecha, viernes. Teléfono, interno. Así que no era trabajo. Era personal. A la mañana siguiente llegó un informe de Maxim. Ignatov alquiló un apartamento en un complejo privado. En efectivo. El contrato está a nombre de un testaferro. Entrada con tarjeta chip. Residentes registrados, 0. Pero las cámaras registraron que Aliona pasó allí casi 4 horas. Sin equipaje. Entró con las manos vacías, salió con la misma bolsa que ahora está en su recibidor. Mikhail abrió el ordenador portátil. Descargó el archivo. Guardó copias en la nube. Los nombres de las carpetas, por fechas. No preparó el movimiento final. Por ahora, solo recopilaba. Pero por dentro ya se construía una estructura. Fría, dura, calculadora. No por venganza. Por necesidad. Para proteger a los niños. Asimismo. El apellido. Todo lo que aún no se había descompuesto bajo esa hipocresía. Lo sabía, se puede mentir durante mucho tiempo. Pero el silencio es más terrible que cualquier mentira. Y él ya había callado lo suficiente. Regresó a casa durante el día. Sin previo aviso. En el trabajo informó que se retrasaría en la ciudad, alegando una revisión de contratos. Los compañeros no hicieron preguntas innecesarias. Mikhail siempre fue preciso, reservado, sin escándalos. Y su confianza no requería explicaciones. Aparcó no en casa, sino en la calle de al lado. Caminó a pie. La nieve crujía bajo sus pies, pero él caminaba despacio, midiendo cada paso. No porque dudara. Sino porque sabía, la prisa ahora podía estropearlo todo. Junto a la puerta de la casa había un coche ajeno. Gris verdoso, con cristales tintados. Región, lejana. Recordó los números. Lo comprobaría más tarde. La puerta no estaba cerrada con llave. La abrió con su llave, como siempre. En silencio. Ni alarma, ni ruido de pasos. Solo el calor del interior, pesado, como la respiración de un cuerpo dormido. Se descalzó, entró. En la cocina, silencio. En el salón, las cortinas corridas, la televisión apagada. Ningún rastro de niños. Ninguna voz. Subió las escaleras. Los escalones crujían bajo sus pies, pero no en voz alta. El dormitorio, al final del pasillo. La puerta entreabierta. Se detuvo. Escuchó atentamente. Primero, silencio. Luego, una voz. Ahogada. No femenina. Después, su voz. La misma que antes solo sonaba por la noche, cuando no había nadie cerca. Baja, suave, sin tensión. Empujó la puerta. Aliona estaba tumbada boca arriba. Pelo despeinado, una mano sobre el cuello del hombre. Él, medio agachado, apoyado en la cama, la camisa en el suelo. Igor. Ignatov. Ambos se quedaron inmóviles. Aliona levantó la cabeza. Los ojos se abrieron. Ningún pánico. Solo un rápido cálculo en la cabeza, que había visto, cuánto tiempo, cómo salir. Igor se levantó, se ajustó los pantalones maquinalmente. Dijo. Yo pensé. No pienses. La voz de Mikhail era neutra. Sin exaltación. Mikhail se abalanzó rápidamente y le golpeó en la entrepierna. No sabía que le había poseído, pero fue agradable. Después, todo fue como en una neblina.
Cerró la puerta. Lentamente. Hasta el clic. Y bajó. Simplemente salió a la calle con una leve sonrisa. Se sentó en el coche. Sacó el teléfono. Encontró la foto del coche. Se la envió a Maxim. Con la nota, comprueba el conductor y el propietario registrado. En respuesta, un breve, hecho. En el apartamento al que llegó olía a madera y tabaco viejo. Un viejo apartamento de alquiler donde había estado en los primeros años antes del matrimonio. Limpio, vacío, seguro. Se sentó a la mesa. Abrió el ordenador portátil. La carpeta, Aliona, ya estaba allí. Creó una nueva, confirmación. Puso dentro todo lo que había obtenido en las últimas 2 semanas. Fotos. Capturas. Videos de la cámara en el apartamento de Igor. Luego escribió a Víctor. La pillé en persona. En casa. En el dormitorio. Igor. Confirmación directa. Empezamos. Aliona llamó 3 horas después. No contestó. Sus llamadas se sucedieron una tras otra. Luego, mensajes. Lo has entendido todo mal. ¿Podemos hablar? Fue un error. No hagas tonterías. No respondió. No porque no supiera qué decir, sino porque ya todo estaba dicho. Más tarde llegó un mensaje de Maxim. El coche fue alquilado con documentos falsos. La cámara en el patio de la casa registró la entrada y salida. Sincronizando con tu hora. Mikhail apagó el teléfono. Lo dejó a un lado. Cerró los ojos. No sentía ni enfado, ni dolor. Solo vacío. Como si todo dentro se hubiera quemado hace tiempo, y solo quedara ceniza. Y en esa ceniza, un lugar para un nuevo orden. Frío. Jurídicamente preciso. Sin posibilidad de justificaciones. Regresó a casa por la mañana, como si viniera de un viaje de trabajo. Entró con calma, sin maleta, sin ruido innecesario. En la cocina no estaba. En el dormitorio, la cama hecha, la ropa de cama cambiada. Olía a lavanda. El detergente era diferente. Antes siempre usaba uno con aroma a limón. Bajó al salón. Allí había una taza con restos de café. Todavía tibia. Significaba que no estaba lejos. 1 minuto después se oyeron pasos. Aliona entró en pijama, con el pelo mojado. Lo vio, se detuvo medio segundo. ¿Tú, regresaste? Sí. ¿Y él se fue? Lo entendiste todo mal. ¿Fue una sorpresa? Se ajustó el cuello de la bata. Un gesto inconsciente, para cubrirse. Señal débil, pero él lo vio todo. ¿Qué tal los niños? Preguntó él. En el colegio. Los llevé yo misma. Gracias. Ella guardó silencio. Luego se levantó. Voy a vestirme. Tengo que ir al supermercado. La nevera está vacía. Asintió. Esperó a que subiera las escaleras. Cuando la puerta del dormitorio se cerró, fue al pasillo, abrió el armario. Comprobó la bolsa que ella llevaba en las últimas salidas. Dentro, pañuelos, llaves, un par de recibos, perfume. En el fondo, un preservativo. Uno. Los demás, usados. La misma marca que en el envase de la basura. Volvió a poner todo en su sitio. En la misma secuencia. Sin prisa. Sin temblar. Al día siguiente despidió a la empleada de hogar. El motivo fue simple, ya no se necesita. La mujer intentó objetar, pero él fue educado y preciso. Le dio una indemnización. Sin explicaciones. Aliona se enteró un par de horas después. ¿Por qué no lo consultaste conmigo? Preguntó ella. Es mi decisión. Trabajaba con nosotros hacía 6 años. Y ya no lo hará. Guardó silencio. En el rostro, irritación, contenida. Mikhail comprendió, estaba perdiendo influencia. Su territorio se reducía. El control se debilitaba. Le cortó el acceso a la tarjeta común. En silencio. Sin notificar. A través del banco. Todos los gastos los transfirió a su cuenta personal. Aparte, sacó una tarjeta de débito para los niños, solo con la cantidad necesaria. 3 días después se acercó. La tarjeta no funciona. Lo sé.
¿Qué significa esto? Que ahora todo es por separado. ¿Lo dices en serio? Completamente. Quiso replicar, pero se calló. Él la miraba con calma. Ella desvió la mirada. Por la noche recibió un informe de Víctor. Se había instalado una cámara oculta en el apartamento de Ignatov. Por ahora, sin material. Se necesitaba tiempo. Otro informe, sobre los movimientos. Igor no solo aparecía en ese apartamento. Viajaba a una clínica privada fuera de la ciudad. Registrado como consultor. La clínica pertenecía a una empresa a nombre de la madre de Ignatov. Una sociedad pantalla. Viejo método. Mikhail guardó todo en una carpeta separada. La llamó mecanismo. En el trabajo se cogió una semana de vacaciones. Pasó 3 días en casa. Por la mañana con los niños. Durante el día con el portátil. Por la noche, silencio. Aliona no discutía, no preguntaba. Solo aparecía fugazmente entre las habitaciones, como una invitada que aún no había hecho la maleta. Mikhail no interfería. Esperaba a que empezara a cometer errores. A que volviera a relajarse. Al cuarto día dejó el teléfono en el salón. Se sentó en el dormitorio, hojeaba una revista. Mikhail cogió el teléfono. Comprobó. La contraseña no estaba cambiada. La correspondencia con Igor en el archivo. 3 meses de diálogos. Fechas, lugares, frases cortas. A veces, fotos. A veces, te echo de menos, o, él está aquí de nuevo. Una vez, pensé que se iría solo. Respuesta, le ayudaremos. Hizo capturas de pantalla. Se las envió a sí mismo. Borró los rastros. Volvió a dejar el teléfono en su sitio. Aliona no se dio cuenta. O fingió. En la noche del viernes, entró en el despacho. Se quedó de pie junto a la puerta. Luego entró. ¿Hablamos? ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Ya no existimos. Se sentó. Puso las manos sobre las rodillas. Guardó silencio. ¿Quieres el divorcio? Preguntó. Posiblemente. Se levantó. Lentamente. Sin mirar. Acuéstate, dijo él. Mañana será un día difícil. Se fue. La puerta se cerró suavemente. Ni un golpe. Ni palabras. Ni justificaciones. Mikhail se quedó en el sillón. Miraba la pantalla. Allí, archivos, fechas, números. Y detrás de ellos, un matrimonio destrozado, traición, mentiras. No temblaba. No vacilaba. Simplemente avanzaba. Por ahora lentamente. Pero sin posibilidad de volver atrás. La mañana comenzó con una imitación. Aliona puso la mesa, café, gachas, manzanas, pan caliente. Los niños se sentaron sin decir palabra. Sofía bostezaba, Anton hurgaba en las gachas, sin tocarlas. Mikhail se sirvió té. Ya no esperaba explicaciones. Observaba. Hoy os recogeré yo misma, dijo Aliona, mirando a los niños. Papá prometió, objetó Sofía. Tenemos un acuerdo con él, dijo ella con voz uniforme. Mikhail la miró. No. No lo había. Aliona se detuvo por un momento. Luego siguió comiendo. Después del desayuno, ella se quedó en casa. Mikhail estaba sentado en el despacho, leyendo. Ella se asomó sin llamar. Necesito hablar contigo. Te escucho. Sin los niños. En serio. Dejó el libro, cerró el portátil. La miró. Estaba en el umbral, con las manos en los bolsillos. Sé que en los últimos meses todo no ha ido bien entre nosotros. ¿Te refieres a tu amante? Me equivoqué. Compliqué muchas cosas. ¿Te confundiste con quién dormir? No presiones. Yo. No quiero destruir todo. Guardó silencio. Ella esperaba una reacción. No arrepentimiento, sino la confirmación de que el control aún era suyo. ¿Quieres salvar la familia? Preguntó él. Sí. ¿Después de todo? Mikhail, no me justifico. Simplemente. Dio un paso adelante. Lo arreglaré todo. Dame tiempo. Tuviste 2 años. No pensaba que tú.
Se levantó. Se acercó. Escucha atentamente. Ya no creo en las palabras. Solo verifico los hechos. ¿Es una amenaza? No. Es una notificación. Estaba inmóvil. El rostro pálido, los labios apretados. ¿No me darás ni siquiera una oportunidad? Ya la usaste. Varias veces. Volvió a la mesa. Se sentó. Puedes irte. O quedarte. Pero el final no cambiará. Por la noche recibió un correo electrónico de Víctor. Hay material. En el apartamento de Ignatov. El video confirma la relación. Las fechas coinciden con tus notas. Hay audio, confirmación visual, registros de salida y entrada. Listo para entregar. Mikhail abrió el portátil, se conectó al almacenamiento cifrado. Miró. Sin sonido. Sin emociones. La cámara los había grabado en el sofá, en el baño, junto a la ventana. Sin prisa. Demasiado tranquilos, como si todo estuviera permitido. Apagó el ordenador. Tenía la boca seca. No por celos. Por lo definitivo. Era la prueba. El punto final. A la mañana siguiente, Aliona intentó hablar de nuevo. Pensé que podíamos empezar de nuevo. No. Estoy dispuesta a explicarme. Tarde. Comprendió. Por el tono. Por la mirada. Por la ausencia de pausa. La pausa siempre es una oportunidad. No la había. Por la noche, Mikhail recogió los documentos. Copias del acuerdo prenupcial. Certificados de propiedad. Historiales médicos de los niños. Correspondencia. Fotos. Todo ordenado, numerado, en una carpeta separada. Título, división. No tocó las cosas de Aliona. No leyó sus cartas. No buscó otra confesión. Todo ya estaba dicho, con acciones. Demasiado. Demasiado tarde. A las 3 de la mañana, ella entró en el despacho. Sin llamar. En bata. Pelo suelto. ¿Me odias? No. Entonces sé un hombre de verdad y perdona. Se acercó. Terminé con él. En serio. No me importa. No puedo vivir sin ti. Lloró. Pero no en voz alta. Sin sollozos. Solo lágrimas, silenciosas, como un arma. Él no se movió. Vete, Aliona. Duerme. Mañana será un día largo. Se fue. La puerta se cerró. Con un golpe. Sin suavidad. Sin juego. Él se quedó en el sillón. Miraba el monitor. En la pantalla, un esquema. Contactos. Cadena de transacciones. Vínculos financieros. Era hora de sacarlo a la luz. Todo. Fue a casa de su madre sin previo aviso. Una pequeña casa en las afueras. La misma en la que pasó su infancia. Nada había cambiado, la misma alfombrilla en la puerta, la misma tetera en el fogón, las mismas cortinas descoloridas por el sol. Dentro olía a manzanas y papel. «Te ves mal», dijo ella cuando él entró. «Duermo poco». ¿Problemas con Aliona? Se podría decir. Se sentaron en el salón. Ella trajo té. Sin palabras. Mikhail miraba por la ventana. Detrás del cristal caía nieve húmeda. No me inmiscuí, dijo ella. No quería meterme. Pero lo sabía. ¿Desde cuándo? Desde hacía un año. Quizás más. ¿Por qué callaste? Tú mismo no habrías creído. Hasta que no lo vieras. Asintió. Ella sabía qué decir. Siempre lo sabía. Encontré algo, dijo ella un minuto después. Cosas de papá. En el cajón donde estaban los documentos de la dacha. Hay cartas. Viejas. Trajo una carpeta. Desgastada, con la inscripción a mano, personal. Dentro, varias hojas. Letra de su padre. Fechas, de hacía 2 años antes de su muerte. Descripciones, Igor aparece a menudo cerca de Aliona, transferencias dudosas desde su tarjeta, en las conversaciones con ella, intentos de desviar el tema. ¿Sospechaba? Sabía. Pero tenía miedo de decírtelo. Estabas enamorado. Ciego.
Y él no quería romper. Esperaba que se pasara solo. Mikhail leía en silencio. Dejó los papeles. Puso las manos sobre las rodillas. Lentamente. Esto lo explica todo, dijo él. No. Esto solo lo confirma. Las explicaciones estaban antes. Simplemente no escuchaste. Más tarde ella le mostró fotos antiguas. La boda. Aliona, con vestido, su padre a su lado, estrechándole la mano. Mirada pesada. Tensa. En aquel entonces, Mikhail no se dio cuenta. Ahora, estaba claro. ¿No quería que te casaras? Quería que no te perdieras a ti mismo. ¿Y tú? Creía que protegía. Y en realidad, cedía posiciones. Cuando Mikhail regresó a casa, fragmentos de frases daban vueltas en su cabeza. Carta. Extracto. Foto. Pausas en las conversaciones. Olor a ropa ajena. Año tras año. Todo encajaba. Claramente. Mecánicamente. Llegó cerca de la noche. Los niños ya dormían. Aliona estaba sentada en silencio. La televisión apagada. El libro sobre la mesa, sin abrir. Solo una copa de vino. Casi llena. ¿Dónde estuviste? Preguntó. En casa de mamá. ¿Por qué? Aclaraba detalles. Apretó los labios. Bebió un sorbo. Siento que estás preparando algo. Pues no soy cocinero. ¿Quieres destruirlo todo? Pasó de largo. En el despacho encendió la luz. Abrió la carpeta con los documentos de su madre. Los extendió sobre la mesa. Añadió las capturas de pantalla de la cámara, el audio, las cartas. Todo, relación, finanzas, correspondencia, acceso a los niños. Todo en un solo sistema. Con fechas. Con firmas. Se sentó. Miraba la mesa. Luego cerró los ojos. Ya no dudaba. Solo esperaba. Una hora después, Aliona llamó a la puerta. Mikhail. ¿Qué? Lo entiendo todo. Tarde. No quiero enemigos. Se detuvo, luego dijo en voz baja. Si crees que todo esto es por sentimientos, te equivocas. Lo sé. Es por control. Querías ser independiente. Querías poder. No es lo mismo. Para ti, sí. Para mí, no. Se fue. La puerta se cerró. De golpe. Sin suavidad. Sin juego. Mikhail se quedó en el sillón. Miraba el monitor. En la pantalla, un esquema. Contactos. Cadena de transacciones. Vínculos financieros. Era hora de sacarlo a la luz. Todo. Presentó los documentos el lunes por la mañana. La recepción estaba casi vacía. La secretaria comprobó las firmas, aclaró las fechas, sin hacer preguntas innecesarias. Mikhail sostenía la carpeta en las manos, negra, gruesa, con las copias adjuntas, certificados, extractos, conclusiones. Todo ordenado por puntos, fundamentos, pruebas, posición preliminar sobre la custodia. No sintió alivio. Solo claridad. Cuando salió a la calle, el sol le daba en la cara. Frío, sin luz. Se puso las gafas y se dirigió al coche. Aliona se enteró una hora después. Llamó, la voz era uniforme, pero con presión. ¿Presentaste la demanda? Sí. ¿Sin previo aviso? Todo lo que hubo entre nosotros ya sucedió sin previo aviso. Pausa. Mikhail, esto es irrazonable. Sé un hombre. Podemos hablar. La conversación terminó en el momento en que dejaste de decir la verdad. Por la noche entró en el despacho. ¿De verdad quieres ir a juicio? Sí. ¿Y publicidad? Si es necesario. No piensas en los niños. Los hombres de verdad no actúan así. Sí pienso. Precisamente por eso lo hago. Paseaba por la habitación. En los dedos, el teléfono, como protección. El rostro tenso, pero controlado. Podemos arreglarlo todo sin papeles. Tarde. No te daré a los niños. Ya no son tuyos. Lo dijo en voz baja. Sin emociones. Pero con precisión. Se giró bruscamente. ¿Qué dijiste? Me refiero,
Esencialmente. Perdiste el derecho a llamarte madre cuando empezaste a usarlos. No respondió. Salió. Cerró la puerta de golpe. Pasos rápidos, agresivos, luego, silencio. Al día siguiente lo llamaron del juzgado. Confirmaron la recepción del paquete, fijaron la fecha de la audiencia preliminar. 7 días después. Confirmó su participación, aclaró la hora. Ese mismo día llegó un informe de Víctor. Análisis financiero, cuentas ocultas, transferencias, compras a nombre de Igor, hechas con la tarjeta a la que solo Aliona tenía acceso. Varias operaciones coincidieron con las fechas de sus viajes, de trabajo. Propósito de los pagos, vacío. O la nota, servicios personales. Mikhail envió copias a su abogado. Sin comentarios. Ya todo estaba claro. Los niños lo sentían todo. Anton se volvió aún más callado. Sofía empezó a hacer preguntas. «Papá, ¿os peleasteis con mamá?» «No». «Entonces, ¿por qué no estáis juntos?» «Porque los adultos a veces toman decisiones equivocadas». Se quedó pensativa. ¿Mamá tomó una decisión equivocada? Ambos la tomamos. Pero uno empezó a mentir antes. Sofía asintió en silencio. El viernes, Aliona intentó otra táctica. Con el pretexto de ir al médico, se llevó a los niños. Mikhail se enteró por una notificación del colegio, los niños no estaban registrados como ausentes. La llamó. ¿Dónde están los niños? Conmigo. ¿Dónde exactamente? Estamos en el parque. Estás incumpliendo el orden. No tienes derecho a dictarme. Mientras no se dicte sentencia, tengo todos los derechos. Pausa. Oyó ruido de coches. Risas de niños. Así que no estaban en casa. Tráelos en 1 hora, dijo. De lo contrario, presentaré una denuncia por secuestro. 40 minutos después regresó. Los niños estaban desconcertados, retraídos. Anton miró a su padre, con cautela, como un animal que espera un golpe. Aliona no dijo nada. Solo pasó de largo. En la escalera soltó. ¿Te has vuelto loco? No. Finalmente he recuperado la sobriedad. Más tarde esa noche, se reunió de nuevo con Víctor. Discutieron el plan para la audiencia. Las citaciones habían sido recibidas. Aliona confirmó su participación. Su abogada, una mujer, de un bufete especializado en disputas familiares. Mikhail estudió su expediente, agresiva, pero no tonta. Presionará con las emociones, dijo Víctor. No reacciono a las emociones. Intentará presentarte como cruel. Tengo los documentos. Demasiado racional. Ya no participo en su teatro. Firmaron los últimos papeles. Mikhail cogió las copias, las guardó en la carpeta. Estaba listo. Sin vacilaciones. Sin ilusiones. Ahora todo se dirigía al final. Legalmente, fríamente. No se apresuraba. No se vengaba. Simplemente concluía. Punto por punto. Sin derecho a volver atrás. La audiencia fue fijada para la mañana. Las 9:00. El edificio del juzgado, gris, de cristal, nuevo. Mikhail llegó antes. Sin acompañante, con un abrigo negro, la carpeta en las manos. Los documentos, en perfecto orden. Dentro, la habitual calma. No frío, sino control. Víctor esperaba en el pasillo. Con él, una asistente, que trajo copias, ordenadas por fechas. Mikhail las revisó en silencio, aprobó su presentación. Todo debía ser impecable, ninguna filtración, ninguna formulación inexacta. Aliona llegó 3 minutos antes del inicio. Con un traje gris claro, la espalda recta. Con ella, la abogada, una mujer de unos 40 años, incisiva, con un maletín y paso seguro. Aliona miró a Mikhail una vez. Él no le devolvió la mirada. El juez, un hombre de 45 años, pulcro, reservado. Pidió que se sentaran, que se presentaran. Comenzaron con la identificación de las partes, la discusión del objeto del litigio. Víctor expuso brevemente, solicitud de disolución del matrimonio, motivo, infidelidad, violación sistemática de la confianza, pruebas, adjuntas. Posición sobre la custodia, conjunta con prioridad de residencia de los niños con el padre.
Documentos financieros, en el apéndice. La abogada de Aliona objetó. Reconoció que, en la relación hubo dificultades, pero insistió en el derecho a una segunda oportunidad, el deseo de salvar la familia, la inadmisibilidad de ventilar lo personal en público. Solicitó mediación. Mikhail guardó silencio. El juez pidió a Mikhail que expusiera su posición personalmente. Se levantó. Habló con claridad. Desde la celebración del matrimonio, la cónyuge me indujo sistemáticamente a error respecto a la naturaleza de sus relaciones con terceras personas. Se registraron hechos de contactos repetidos con el mismo hombre, incluyendo visitas nocturnas a su domicilio. Durante los últimos 2 años se realizaron gastos conjuntos en viajes privados, compras, alquiler de apartamentos, pagados con la tarjeta común. Existen confirmaciones de audio, video y texto de correspondencia personal, incompatible con el concepto de fidelidad conyugal. Los intentos de diálogo constructivo no dieron resultado. He tomado la decisión de poner fin al matrimonio. El juez asintió. Aliona se inclinó ligeramente hacia su abogada, le susurró algo. Esta se levantó. No discutimos el hecho del encuentro, pero rechazamos la interpretación como prueba de infidelidad. Dada la ausencia de confesiones directas en los materiales, insistimos en la evaluación de las circunstancias teniendo en cuenta el estado emocional de ambas partes. Mikhail sonrió. Apenas perceptiblemente. Sabía cómo funcionaba. En la sala no había emociones, sino hechos. El juez permitió adjuntar los materiales. Víctor presentó la memoria USB. Video. Fragmentos de correspondencia. Recibos. Extractos bancarios. Aliona palideció. Uno de los archivos estaba marcado con un tiempo que coincidía con su viaje de trabajo. La cámara en el portal, donde ella sale del apartamento de Igor. En otra carpeta, audio, donde ella dice. Él no se enterará de nada. Está acostumbrado a creer. Y. Lo importante es que no vea los mensajes. En la sala se hizo más silencio. El juez levantó la vista. Señora Drozdova, ¿confirma que esta es su voz? Yo. Esto está sacado de contexto. El contexto se presenta completo. Los datos técnicos han sido confirmados. Pausa. ¿Desea añadir algo? Preguntó el juez. Fue un error. Un desmoronamiento emocional. Se volvió hacia Mikhail. ¿Su posición sobre los niños? Los niños se quedan conmigo. Las condiciones de vida, la rutina, el colegio, inalterables. ¿Está de acuerdo en la participación de la madre en la educación? Solo por decisión judicial. Aliona levantó la cabeza. ¿Me estás quitando los derechos? Él miró directamente. Te quitaste los derechos tú misma. Después de la audiencia, salieron al pasillo. Mikhail se acercó a Víctor, le agradeció brevemente. Aliona estaba de pie junto a la pared, apoyada con el hombro. Sin palabras. La abogada había desaparecido. ¿Eso es todo? Preguntó ella. No. Esto es solo el principio. ¿Quieres quitarme a los niños? Quiero protegerlos de la mentira. Se atascó. No pensé que fueras capaz de algo así. Eras un hombre de verdad. No me vengas con eso, siempre me consideraste débil. No. Lo miró a la cara. Por primera vez en mucho tiempo de verdad. Me equivoqué. Mikhail guardó silencio. No hizo falta respuesta. Ella se quedó en el pasillo. Manos cruzadas, apoyada en la pared fría. Sin llorar. Sin gritar. Solo dándose cuenta, tarde. Todo. Pasaron 3 meses. El tribunal dictó sentencia a favor de Mikhail. Matrimonio disuelto. Custodia para el padre. Lugar de residencia de los niños, con él. Aliona obtuvo derecho a visitas esporádicas, con acuerdo, bajo control. Las pretensiones financieras, rechazadas. Los bienes divididos según el acuerdo prenupcial. Mikhail le dejó el apartamento donde no habían vivido desde la presentación de los documentos. No le quitó todo. Solo, el derecho a influir. La casa se volvió más silenciosa. Sin tensión. Sin esa tensión de fondo que se siente incluso en las pausas entre frases. Sofía volvió a reír. Anton, a preguntar. ¿Ahora vivimos contigo? Sí.
¿Y mamá? Mamá vive separada. ¿Para siempre? No lo sé. Por ahora, es lo correcto. Lo aceptaron sin tormentas. Al parecer, la tormenta ya había pasado en sus cabezas mucho antes del juicio. Mikhail comprendió, los niños hacía tiempo que sentían la falsedad. Él solo la formalizó legalmente. Aliona intentó llamar. Las primeras semanas, cada día. Luego, un día sí y uno no. Luego, cartas. En una. Estoy dispuesta a empezar de nuevo. Solo dime por dónde. En otra. Tuviste razón. Lo destruí todo. Pensé que controlaba, y en realidad, perdía. Gracias por proteger a los niños. Y a ti mismo. Esta es la última carta. Ya no molestaré más. Firma. Aliona. Sin apellido. Sin fecha. Miró por la ventana. Luego colocó la carta con cuidado en una caja. Sin rencor. Sin pesar. Simplemente como un hecho. El pasado no debe controlar el presente. Puede explicar, pero no justificar. Esa misma noche, Anton se durmió, apoyando una mano en su hombro. Sofía leía en voz alta. Mikhail escuchaba. No el libro, la entonación. En ella ya no había ansiedad. Comprendió, los niños habían salido de esto indemnes. Y eso significaba que todo no fue en vano. Algunas decisiones llegan no con la emoción, sino con el silencio. Y solo en ese silencio queda claro quién eres. Y quién está a tu lado, de verdad. Y el resto, se corta. Solo. Para siempre.